Buenos días, chicos, ¿cómo están? Buenos días con todos. ¿Me escuchan bien? Podemos comenzar la semana 15. A ver, me confirman si pueden ver la diapositiva. ¿Cómo estás, Alexandra? Buenos días. Perfecto, muchas gracias. Listo, chicos, vamos a continuar con química orgánica. Ya estamos prácticamente finalizando el tema de los compuestos orgánicos. El día de hoy vamos a estudiar algunos compuestos nitrogenados, ¿no? Recuerden que lo que hemos visto hasta la clase anterior, que fueron los compuestos oxigenados, eran aquellos de oxígeno, ¿cierto? Hablamos, por ejemplo, del grupo alcohol que presentaba el grupo OH. Hablamos de los aldehídos, hablamos de las cetonas, hablamos de los ácidos carboxílicos y ahora vamos a ver compuestos que tienen al elemento de nitrógeno. Por eso se llaman nitrogenados. ¿Ya? Mm. Nitrogenados. Entonces, ¿quiénes están o qué grupos funcionales contienen al elemento de nitrógeno? Vamos a estudiar las aminas, vamos a estudiar los nitrilos, a estudiar las amidas, aquí esto de aquí se pasó, y los aminoácidos, ¿ok? Vitaminas, no eso de aquí, eso se ve todavía la siguiente semana, ¿ya? Entonces, estos son los temas que vamos a estudiar el día de hoy. Son sencillos, al igual que hemos venido estudiando en la química orgánica, vamos a ver que se cumple casi las mismas reglas, ¿no? Solo que van a ver que tienen una estructura un poco diferente, ¿no? ¿Dónde encontramos, por ejemplo, las aminas? Vamos a ver dónde encontramos las propiedades. Ahí ustedes pueden ver algunos ejemplos, ¿no? Del componente que tiene, por ejemplo, el cigarro, lo que se llama la nicotina. Ahí están viendo una estructura donde observamos la presencia del nitrógeno, ¿no? Entonces, eso es un grupo amina, ¿ok? Donde en este caso el nitrógeno, eso de aquí, los tres enlaces están unidos a átomos de carbono. Tenemos la cafeína también, podemos observar en estructuras más complejas, ¿no? Miren los nitrógenos enlazados a otro elemento de carbono, ¿no? Tenemos la morfina. Estos compuestos generalmente, chicos, van a ser o se van a encontrar en este tipo de sustancias que son alucinógenas, ¿no? Por ejemplo, la cocaína, la morfina, ¿no? Ahí vamos a ver la presencia, en este caso, de algunos compuestos como las aminas, ¿no? Aplicación de las aminas, nos dice acá. Dice, en la descomposición, por ejemplo, de las proteínas del pescado y de la carne, ¿no? Se produce la cadaverina, ¿no? Y la putrescina que le dan ese olor desagradable a estos productos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, podemos ver que también se van a formar o esos compuestos que tienen un olor no tan agradable, ¿no? Van a presentar un grupo amina, ¿no? Ahí nos dice la cocaína, por ejemplo, presente en las hojas de coca, ¿no? Se encuentra, miren la estructura, compleja, ¿sí? No se asusten porque si bien es cierto, los ejemplos que estamos mencionando en estos momentos son estructuras complejas que vamos a encontrar, pero ustedes no van a nombrar esas estructuras complejas. Nosotros vamos a nombrar, vamos a ver la nomenclatura de compuestos que son, entre comillas, sencillos, ¿no? Solamente es recordar algunas reglas que vamos a estudiar y vamos a nombrarlos, cómo sería el nombre de dichas estructuras, ¿ya? La nicotina, como ya hemos mencionado, lo que estaría presente pues en los cigarros. ¿Ya, chicos? Muy bien. Entonces aquí tenemos a otros aminas importantes que nos estarían rodeando. Dice la importancia de las aminas, ¿no? Las aminas comprenden algunos de los compuestos biológicos más importantes que se conocen. Las aminas funcionan en el organismo como bioreguladores, neurotransmisores, en mecanismos de defensa y en muchas otras funciones. Debido a su alto grado de actividad biológica, muchas aminas se emplean en los medicamentos, ¿no? Y efectivamente,
Las aminas, dice, con las aminas se pueden fabricar la anfetamina, antidepresivos, estimulantes, ¿no? Descongestivos nasales. Aquí, por ejemplo, vemos un neurotransmisor que seguro ustedes también ya lo conocen o lo han escuchado, la famosa dopamina, ¿no? La adrenalina, que es lo que a veces nosotros, ¿no? Cuando nos emociona algo, sentimos esa prácticamente decimos, ¿no? Esa adrenalina, ese compuesto, ¿no? Que te hace sentir de esa manera, es un compuesto, amino, ¿no? Es una amina, ¿ya? Muy bien, entonces ya tenemos una idea dónde encontramos a estas estructuras y ahora sí veamos desde el punto de vista de su estructura, ¿no? ¿Cómo es que se forma una amina? ¿De dónde vienen las aminas? Las aminas son compuestos orgánicos, porque ya sabemos que orgánico se refiere al famoso grupo CHON, donde vemos la presencia del carbono, del nitrógeno, ¿no? Nos dice que son derivados del amoníaco, ¿no? En ellas se producen uniones covalentes entre el carbono y el nitrógeno. Ustedes recuerdan el amoníaco, ¿verdad? Aquí está, miren. Si no se recuerdan, aquí está el amoníaco. El nitrógeno tiene 5 electrones de valencia, 1, 2 y 3 que se están formando por aquí, y un par de electrones libres, ¿no? Entonces, cuando este amoníaco, esos 13 enlaces que están formando con el hidrógeno, perdón, el nitrógeno con el hidrógeno, son sustituidos por los grupos R, ¿no? Que vienen a ser los alquiles, ustedes ya saben, metil, etil, butil, todos los sustituyentes que hemos ya estudiado, ¿no? Vamos a formar las aminas, ¿no? Entonces, las aminas tienen como grupo funcional el NH2 y puede estar enlazado con un R o pueden estar también enlazados estos dos hidrógenos. De acuerdo a esos hidrógenos que se van a enlazar, como ustedes están viendo, por ejemplo, aquí, si tenemos un solo R, ya sabes que R es un carbono, decimos que es una amina primaria. Si vemos que dos de los enlaces de ese nitrógeno son carbonos, que son derivados, no son alquiles, decimos que es una amina secundaria, ¿no? Al igual que ya hemos estudiado, ¿no? ¿Se acuerdan? Esto es un carbono primario, sí, ¿por qué? Porque está unido a un carbono. Esto es un carbono secundario porque está unido a dos átomos de carbono. Esto es un carbono terciario porque está unido a 3 átomos de carbono. Entonces aquí tenemos lo mismo, solo que ya no estamos diciendo que es el carbono, sino que es el nitrógeno que estaría enlazado a los alquiles, ¿no? Que son los carbonos que se van a enlazar aquí, y esto le estaría dando esa clasificación de una amina primaria, secundaria o terciaria, ¿ya? Dice, las aminas presentan a nivel del átomo de nitrógeno un par de electrones libres, que es lo que hemos visto aquí, sin compartir lo que le va a dar la propiedad básica o alcalina. Entonces, cuando por ahí les pregunten en teoría, ¿no? Los compuestos, las aminas, ¿tienen carácter ácido, carácter básico? Recuerden que ellos son básicos, ¿ya? Ese par de electrones les va a conferir esa propiedad básica. Muy bien. Polaridad, estructuras y propiedades de las aminas. Ya tenemos idea qué son las aminas, ¿no? Es el nitrógeno que está enlazado, ¿no? Ahí vamos a ver si pueden ser los hidrógenos o si pueden ser los Rs, ¿no? Dependiendo de qué amina estamos hablando. Se caracterizan por la presencia del grupo funcional amino. ¿Cómo es la polaridad de estos compuestos? Como tienen el enlace NH, como ustedes están observando, recordarán que el NH es uno de los enlaces químicos que van a ser los formadores de los puentes de hidrógeno, ¿no? ¿Se acuerdan del famoso FON? Los FON forman
fuerzas intermoleculares de tipo FH, de tipo OH o de tipo NH que van a ayudar a que la sustancia pueda ser soluble en solventes que son polares. Entonces, las aminas efectivamente tienen una solubilidad, ¿no? Ligera con los compuestos que son polares, ya que el grupo amino, por tener un átomo de nitrógeno electronegativo, contribuye al momento dipolar de la molécula. Nótese que el nitrógeno tiene la capacidad de donar puentes de hidrógeno, lo que hace que las aminas, por lo general, tengan puntos de ebullición y puntos de fusión altos. El par libre del átomo de nitrógeno permite su polaridad y la formación de esos enlaces, fuerzas de puente hidrógeno con el agua y otras moléculas, lo cual va a ayudar a que estos puedan ser solubles, ¿no? Ahora, miren aquí, nosotros aquí en este ejemplo tenemos una amina, ¿verdad? A ver, aquí, chicos, si me están escuchando, ¿qué tipo de amina es? ¿Amina primaria, amina secundaria, amina terciaria? ¿Cómo clasificamos a ese compuesto hasta el momento que hemos mencionado eh, las características de las aminas? ¿Qué tipo de amina estás viendo allí? Miren, el nitrógeno está enlazado a dos hidrógenos y está enlazado a un átomo de carbono, aquí. ¿Qué amina es, chicos, cuando está enlazado a uno? Están ahí, ¿no? Miren, aquí está. Aquí está en la diapositiva. Amina primaria, ¿no? Miren su punto de ebullición, 48. Aquí tenemos una amina que está enlazado a dos átomos de carbono. Ya sabes que es una amina secundaria, mira. Mira qué pasa con el punto de ebullición, disminuye. Aquí tenemos un éter y aquí tenemos una amina que está enlazado, mira, a tres metiles. Es como que aquí tiene un metil por aquí, tiene otro metil por aquí y tiene otro metil por aquí. Y mira qué pasó con su punto de ebullición. Muy bajito comparado con la amina primaria. ¿Qué está ocurriendo aquí, chicos? Lo que ocurre es que como nosotros no tenemos aquí la formación de los puentes de hidrógenos, entonces no vamos a ver que existan estas fuerzas intermoleculares que van a hacer que aumente su punto de ebullición, ¿no? Entonces, una amina primaria presenta bajo punto de ebullición terciaria frente a una primaria, ¿no? Porque estos grupos metiles, uno que no va a permitir que formen los enlaces NH y otro el factor geométrico espacial van a impedir que estos puedan tener interacción con otros grupos que van a ayudar a solubilizar, ¿no? Con las fuerzas intermoleculares. Entonces prácticamente estarían obstruyendo ese campo para que se puedan solubilizar, ¿no? Entonces el efecto que tienen estos grupos metilos también van a influir, ¿no? En la polaridad de la sustancia, ¿no? Por esa razón, las aminas terciarias presentan menor punto de ebullición que las aminas primarias. Ahora, pero si por ahí nos preguntan entre una amina y un alcohol, porque profesora, la amina tiene el enlace NH, el alcohol tiene el enlace OH y yo sé que los dos generan puente de hidrógeno. Y ahí, ¿quién tiene más solubilidad o quién tiene mayor punto de ebullición? Tiene mayor punto de ebullición los enlaces OH. ¿Ok? Entonces los enlaces OH van a tener mayor fuerza intermolecular. ¿Y esto por qué? Porque el oxígeno es más electronegativo que el nitrógeno. ¿Ya? Entonces la variación de polaridad va a ser mayor en el alcohol que en la amina. Entonces los alcoholes presentan mayor punto de ebullición comparado con las aminas. Entonces dice aquí, las aminas son compuestos polares, ya que el grupo amino, por tener un átomo de nitrógeno electronegativo, contribuye con el momento dipolar de la molécula. Nótese que el nitrógeno tiene capacidad de donar puentes de hidrógeno, ¿no? Como hemos mencionado, ese grupo amino
Aquí está el hidrógeno, aquí hay otro hidrógeno, aquí posiblemente tenga un R y aquí está su par de electrones, ¿no? Nótese que el nitrógeno tiene la capacidad de donar puentes de hidrógeno, lo que hace que las aminas, por lo general, tengan puntos de ebullición y puntos de fusión elevados, ¿no? Sobre todo cuando son aminas primarias o aminas que no van a tener un campo de grupos de metilo que van a estar dificultando, ¿no? Solubilidad en agua. Las aminas tienden a ser insolubles en agua debido a que a pesar de poder formar puentes de hidrógeno con el H2O, su componente orgánico mayoritario es hidrofóbico, ¿no? O sea que no se van a enlazar con el agua. Y peor, mientras más voluminoso a lo largo de la estructura, ¿no? Menor será su solubilidad en agua. Es justo lo que estábamos viendo anteriormente, ¿no? El grupo NH aquí, cuando nosotros tenemos esta estructura, va a tener un comportamiento polar, ¿no? Que le va a dar una afinidad a que pueda ser soluble con el agua. Pero cuando estos se comienzan a sustituir por los grupos de metil que van a hacer que esa estructura sea también más pesada, como dice aquí, entonces van a perder esa afinidad por el agua y va a disminuir esa solubilidad. Y como habíamos mencionado, la basicidad, ¿no? Los compuestos aminos son básicos. ¿Y por qué son básicos? Porque presentan ese par de electrones del nitrógeno que estaría dándole esa propiedad para que ese compuesto sea básico, ¿no? Las aminas son bases orgánicas más fuerte que el amoníaco. Cuanto mayor sea la densidad electrónica en torno al átomo de nitrógeno, más básica será. Es decir, desprotonará más rápidamente los ácidos del medio. Si la amina es muy básica, puede inclusive arrebatarle el protón de los alcoholes, ¿no? Entonces, este par de electrones le da el carácter básico a esta sustancia. Muy bien, entonces así como hemos visto las propiedades físicas de las aminas de acuerdo a su estructura, ¿no? También va a presentar propiedades químicas. Las propiedades químicas están relacionadas con la formación de los enlaces que pueda presentar esta estructura, ¿no? Entonces aquí nos dice, estas aminas pueden presentar sales de tipo amonio cuaternario, ¿no? Puede, por ejemplo, realizar reacciones químicas con el grupo carbonilo, o sea que puedes juntar las aminas con aldehídos y cetonas, que son los que tienen el grupo carbonilo, ¿no? ¿Te acuerdas los aldehídos? Los aldehídos son el grupo CHO. Ahí está el grupo carbonilo, ¿cierto? Las cetonas también tienen el grupo carbonilo. Aquí tenemos el grupo carbonilo, ¿no? Aldehídos y cetonas y la formación de las bases, ¿no? Las bases que van a trabajar también de manera básica. Entonces aquí nos dice qué tipos de enlaces más o menos puede formar estos compuestos de amina. Aquí tenemos el RNH2. Eso significa RNH2, ahí está. Siempre tú vas a dibujar, si te estás dando cuenta, la forma en que dibujo es como que un trigonal, ¿no? Siempre vamos a buscar la mejor forma de distribuir a esos enlaces, lo más simétrico posible. Entonces, cuando nosotros tenemos aquí un protón de hidrógeno, ¿no? Que viene a ser el ion hidronio, lo que vamos a observar es que este nitrógeno, al tener un par de electrones libres, puede recibir aquí el hidrógeno para formar enlace, ¿no? Y es esto lo que estaríamos formando. Los que van a cationes para que puedan formar una sal de amonio, ¿no? Inclusive cuando este R es hidrógeno, a ver, de repente se puedan recordar, si este R es hidrógeno, miren aquí, y gana un hidrógeno, ¿qué tendríamos aquí? Tenemos el hidrógeno, los tres que ya tenía,
¿correcto? Y el nuevo hidrógeno que estaría ganando de ese amonio, perdón, de ese hidrógeno, ¿no? Y aquí, como el nitrógeno está ganando su electroncito, ¿no? Entonces aquí nosotros vamos a tener el par, la carga positiva, lo cual indica que se estaría perdiendo o ese catión hidrógeno, el electrón del hidrógeno estaría perdiendo ya que lo estaría formando con ese nitrógeno. ¿Y esto qué cosa es? Ustedes tal vez ya se recuerdan, ¿no? Esto es lo que llamamos el ion amonio, ¿no? Entonces las sales, como él tiene carga positiva, las sales, por ejemplo, cuando se van a formar, ¿no? Vamos a ver que se forma el cloruro de amonio, por ejemplo, ¿no? Todo, como esto es positivo, todos los iones que presentan carga opuesta van a poder formar sales con él. Entonces, cuando viene aquí, por ejemplo, el cloro -1, cloruro de amonio. Si viene el yodo -1, yoduro de amonio. Si viene el bromo -1, bromuro de amonio, ¿no? Entonces, esto es el famoso ion amonio que justo sirve para poder formar las sales y se van a producir cuando esa amina gana un protón de hidrógeno, ¿no? Esto es en un medio ácido, ¿no? Porque tenemos las cargas de hidrógeno. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros tenemos, por ejemplo, el grupo OH, que es un medio básico? Ocurre lo contrario, ¿no? Tenemos aquí el nitrógeno y regresamos, ¿no? Regresamos del anterior. Es como que aquí tenemos esta estructura, ¿no? Solo que acá nuestro R también ha sido el hidrógeno, ¿no? Y lo que hacemos aquí, o lo que ocurre aquí, es que este OH, como es una sustancia que está cargado negativo, lo que va a hacer es robar el protón de hidrógeno y vamos a ver que se forma el R y el nitrógeno con ese grupo amino, ¿no? Y como vemos aquí, respectivamente el agua, ¿no? Entonces, dependiendo el medio, vamos a ver el producto que se estaría formando con ese grupo de aminas, ¿no? Aquí tenemos otros ejemplos. No siempre va a ser un R, puede ser también un aromático, como es en este caso. Ustedes saben que cuando hablamos de aromáticos nos enfocamos en los compuestos de anillo de benceno, ¿no? Que son los que estamos más familiarizados. Entonces, aquí tenemos un ejemplo cuando es un aromático, el medio, por ejemplo, ¿no? Cuando es un ácido clorhídrico, cómo es que se forma ahí esa sal, ¿no? Ahí estamos viendo el cloruro, aquí tenemos ese grupo del NH3 y como se enlazó aquí con un anillo, un aromático, entonces el nitrógeno tiene 4 enlaces. Quiere decir que aquí el nitrógeno ha ganado su electrón del hidrógeno, por eso es que se cargan de manera positiva, ¿no? Y cuando es básica, ya sabes que esa base roba a ese hidrógeno de ese grupo amina para formar la sal. ¿Ya? Entonces son algunos ejemplos con respecto a las reacciones químicas que va a presentar este compuesto amina. ¿Qué pasa cuando tenemos el carbonilo? Como habíamos mencionado, ¿no? La presencia de cetonas o la presencia de aldehídos. Tenemos un R primario, espero que todos estén de acuerdo conmigo, ya que ese nitrógeno está enlazado aquí a un átomo de carbono. Entonces aquí, este hidrógeno, ya sabes que este nitrógeno está enlazado a un R, a un H y el par de electroncitos aquí, ¿no? Este grupo carbonilo es quien va a ingresar para poder formar un enlace con ese nitrógeno, ¿no? Entonces, una de las propiedades que tiene aquí el grupo amino, que es el nitrógeno, cuando se encuentra con ese carbonilo, es enlazarse. Ahí estamos viendo, ¿no? Ahí no, abajo. Aquí estamos viendo, ¿no?
Aquí, carbono nitrógeno, ¿no? Se enlaza y forma una base que se llama la base de switch, ¿no? Esta base de switch es un compuesto que se conoce como imina, pero no vamos a abordar más aquí, solamente para que ustedes puedan ver la reacción que puede suceder cuando se encuentra con un grupo carbonilo, los grupos aminos, ¿ok? ¿Cómo se llama este compuesto? Se llama carbino, por el grupo CO que nosotros estábamos viendo aquí, carbino lamina, ¿no? Carbino lamina. Eso se llama así ese compuesto y solo estamos viendo que al unirse ese carbono con ese nitrógeno, todo se mantiene igual. Pueden observar aquí el R, ¿no? Y un hidrógeno, ¿no? Porque ese enlace de carbono es justamente la sustitución de este hidrógeno. Sale ese hidrógeno y aquí es donde encaja ese grupo de carbono para que pueda formar ese hidrógeno, un enlace con el O, que forma el OH, y ahí es donde se pierde ese carbono con hibridación de tipo sp2. ¿Ya? De esa manera reacciona la amina con el grupo carbonilo. Reglas de la nomenclatura. Y a ver qué pasa aquí. Ya, antes de pasar aquí, primero quiero colocar esto aquí. Aquí, esto. Aquí. Reglas de la nomenclatura. Entonces ya sabemos la función de la mina y los nombres, ¿no?, que trabajamos en nivel pre, pues son a veces la nomenclatura común, la nomenclatura UPAC, ¿no? ¿En qué consiste la nomenclatura común que tenemos aquí? Miren, nos dice que hay que colocar el nombre de los sustituyentes y la amina, ¿no?, final en orden alfabético, ¿ya? Vamos a colocar. Así como si fuera, por ejemplo, una cadena de, no sé si se recuerdan cómo nombrábamos a los éteres, igual, solo que esto es una amina. Hablando de la común, ¿ah? La nomenclatura común, porque cuando hablamos en la nomenclatura UPAC, nosotros elegimos, como la regla lo dice, a la cadena principal más grande. Y comenzamos a nombrar si hubieran sustituyentes y finalizamos con el nombre de la cadena principal y el término aquí simplemente va a ser amina. En el caso de los oxigenados, alcohol termina en ol, cetona termina en ona, aldehído termina en al, carboxílicos terminan en oico, entonces ahora aminas terminan en amina simplemente. Aquí vemos una estructura que está formada por un solo átomo de carbono. Si yo quiero utilizar la nomenclatura común, sería metil, porque acá está el CH3, que tú ya lo conoces, metilamina. Ahí está, chicos, metilamina. Si quiero la nomenclatura UPAC, ¿ok? Si quiero la nomenclatura UPAC, igual. Aquí en este caso no hay mucha diferencia porque tenemos aún una cadena de un solo carbono. Entonces sigue siendo met, pero colocamos como todo ese enlace simple, metan, ¿no? Si fuera doble, profesora, por ahí, meten. Y si fuera triple, metin, ¿ya? Porque acuérdate que ese an es porque toda la estructura es saturada. Metan, amina. Nomenclatura YUPAC porque es una cadena de un solo carbono. Siguiente ejemplo. ¿Qué tienes aquí? Mira, aquí tenemos etil por aquí y metil por aquí. Orden alfabético. Te dice entonces primero el etil, luego el metil y el nombre de la cadena. ¿Cómo se llama el grupo que estamos estudiando? Grupo amina. Listo, eso es el nombre de la nomenclatura común. Ahora, quiero utilizar, profesora, la nomenclatura sistemática. Muy bien. Elige la cadena más grande. ¿Cuál es la cadena más larga? Esta de aquí.
el que contiene 2 átomos de carbono. Muy bien, entonces este estaría trabajando como tu sustituyente que vas a colocar N-metil, porque está saliendo de ese nitrógeno. Aquí está N-metil y la cadena principal que es de 2, etan, y la terminación amina que es el grupo principal. Siguiente ejemplo. Observas los nombres de los grupos que tienes. Aquí, por ejemplo, vamos a identificar qué grupos tenemos. Miren aquí, tenemos un metil, tenemos otro metil y tenemos por aquí un propil. Entonces, en orden alfabético, ¿qué decimos? En orden alfabético, primero sería eh, aquí, metil, ¿no? Metil, no el di, porque tú ya sabes que por las reglas anteriores que ya hemos visto en los otros grupos, los di, los tri, esos no cuentan, ¿verdad? Entonces aquí sería me, porque hay dos, dimetil. Luego viene el otro sustituyente que es el propil y el grupo que estoy trabajando es amina. Listo, eso es la nomenclatura común. Ahora, profesor, ¿y cómo sería la yupa? Elige la cadena principal. Esta es la cadena principal, la más larga siempre, ¿no? Y entonces estos son tus sustituyentes, metil y metil. Y vas a colocar como salen del nitrógeno, son dos metiles, entonces NN, es como si fueran los números, ¿se acuerdan? Cuando estaban en el carbono 2, ustedes colocaban 2,2 dimetil, 3,5 dimetil. Acá es N, dimetil, porque de ese nitrógeno están saliendo los dos grupos de CH3. Muy bien. Y la cadena principal, que sería propan, que es de 3, amina, ¿no? Eso sería el nombre de esa estructura. Y colocamos 1, ¿por qué? Porque entendemos que este carbono es el que le estaría dando esa prioridad aquí, 1, 2, 3, a ese grupo amina, ¿ya? Esa sería la forma de nombrar a nuestros compuestos con este grupo funcional amina. Entonces aquí tenemos algunos ejemplitos, ¿no? Miren aquí, etilamina, ¿no? Diisopentil, porque acá tenemos al isopentil, si están observando aquí, isopentil. Y como hay dos, diisopentilamina. Acá, por ejemplo, tenemos que etil, ¿no? Tenemos un etil y tenemos un metil. ¿Cómo se va a llamar? Dietil, porque son dos, metilamina, ¿no? Estamos utilizando qué nomenclatura aquí. A ver, ¿quién me dice qué nomenclatura estamos empleando? Y aquí, por ejemplo, ya aquí ya no es una mina, esto ya es una sal. ¿Cómo se da cuenta, profesora, que eso ya es una sal? Porque hay una carga positiva y es una carga negativa. Entonces es como hemos estudiado enlaces iónicos, ¿te acuerdas? El cloruro de sodio, carga positiva, el cloruro negativo. Eso es una sal inorgánica. Pero en cambio acá ya estamos hablando de orgánicos, entonces es una sal orgánica. Esto ya sabes cómo se llama. Nunca va a cambiar el nombre de este ion. Cloruro, sulfuro, bromuro, yoduro y el nombre de este nitrógeno que es el amonio con este 1, 2, 3, 4, que es el butil, sería entonces el nombre de esa sal. Cloruro de tetrabutil amonio, ¿no? Siempre que el nitrógeno, ustedes vean que el nitrógeno está enlazado formando 4 enlaces, vamos a ver que ese nitrógeno recibe el nombre de amonio, ¿no? No sé si recuerdan cuando hemos visto aquí en esta estructura que les he dibujado, ¿no? Entonces, siempre que el nitrógeno forma los 4 enlaces,
Eso se llama el ion amonio. Ya si dentro de esos enlaces en vez del nitrógeno están los grupos alquilos, entonces ahí ya vamos a cambiar el nombre un poquito, como estamos viendo en este ejemplo. Cloruro tetrabutil, porque son 4 butil, amonio, ¿ya? Entonces ahí tenemos un ejemplito. Aquí tenemos más ejemplos, miren. Aquí tenemos más ejemplos para nombrar a esas aminas. Esto es la nomenclatura. ¿Qué nomenclatura están viendo acá? NN, mira, aquí está el N. Está eligiendo la cadena principal. Y todo lo que estamos viendo aquí serían los sustituyentes, ¿no? NN-dimetil 1 y la cadena es de 3, propan-amina. Vemos el otro ejemplo. Elijo siempre la cadena principal. Ahí está, ¿no? Y el nombre de esa estructura que encontramos. Aquí no hay sustituyentes, está el grupo principal, sale del carbono 2, 2-bután-amina, ¿no? Aquí elegimos, buscamos la cadena más larga, ¿no? Buscamos la cadena más larga. Como ustedes pueden observar, la cadena no contiene al elemento de nitrógeno, ¿no? No se vayan a equivocar, ¿ya? No contiene al elemento de nitrógeno. Entonces yo no puedo decir así, ah, esta es la cadena más larga, profesor. No, la cadena tiene que ser conformada por puro átomos de carbono, ¿no? Entonces aquí la cadena más larga, acá hay de 2, acá hay de 1 y esto sería la cadena más larga. Y todo lo que está quedando fuera son los sustituyentes. Aquí, por ejemplo, hay un metil y por aquí hay un etil, ¿no? Aquí tenemos un etil. Ya saben, alfabético, M de metil, E de etil, primero vendría la E de etil. N-etil, N-metil y el nombre de esa cadena principal que sería de 5, que es la pentaamina. Pero como ese grupo del nitrógeno está saliendo del carbono 2, ponemos 2-pentaamina. ¿Ya? De esa manera nombramos a esas aminas. Y aquí, para reforzar lo que habíamos mencionado, que cuando el nitrógeno tiene sus 4 enlaces, miren aquí, por ejemplo, ya identificaron cómo se llama este sustituyente. Esto es el etil. Aquí tenemos otro etil. Por aquí tenemos otro etil. Y por aquí tenemos otro etil. ¿Estamos hablando de qué? Estamos hablando de tetra. 4 etiles tenemos aquí, ¿no? Tenemos 4 grupos etil y el nombre sería. ¿Es una sal? Sí, es una sal porque ya hemos dicho, porque te está diciendo que está presente, mira, el anión. Y este está trabajando como catión, porque estamos hablando de las sales que van a formar el ion amonio, ¿no? Y como ya hemos mencionado, una forma de darte cuenta es ver que tiene sus 4 enlaces. Yoduro, porque siempre vas a colocar primero el nombre del anión y luego recién colocas el nombre del ion amonio. ¿Cómo sería el nombre de ese amonio? Sería tetraetil amonio. ¿Ya? Aquí otra sal, otra vez, positivo y negativo. Entonces esto es una sal donde primero viene el nombre del anión, ¿no? Bromuro. Perfecto, ahí está el bromuro. Y esto es un compuesto conocido, no es el benceno. Mucho cuidado. Profesora, pero él es igualito. Es que el benceno es así, mira.
El benceno es todo cerradito, los 6 átomos de carbono en cada esquinita de este anillo y con los 3 dobles enlaces. Pero ahora lo que tú estás observando que te puede causar confusión es que ese anillo de benceno ha sido modificado. Aquí donde había carbono, ahora hay nitrógeno y eso se llama piridina. ¿Ok? Esto se llama piridina. Entonces, por eso es el término acá piridinio, ¿no? Donde en ese nitrógeno sale un grupo de 4 carbonos que se conoce como butil, ¿no? Entonces, ahí está bromuro de N-butil piridin, ¿ya? Entonces acá dice, muchas sales de amonio cuaternario tienen propiedades desinfectantes. Aquí está la estructura más bonita. Acá yo he dibujado un poco feíto, ¿no? Aquí está bonita esta estructura. Entonces, esto es lo que conocemos como piridina. ¿Ya? Muy bien. Ahora, aquí ya tenemos una estructura más compleja, como ustedes pueden ver, ¿no? En este tipo de estructuras no se preocupen, ustedes no van a colocar los nombres, ¿no? Solo para que puedan ver una aplicación de este compuesto también como un neurotransmisor, ¿no? Entonces, hasta aquí estamos claros, chicos, ¿me están entendiendo? A ver, quiero ver sus manitos levantadas, todos los que me están escuchando. Levanten sus manitos, a ver. ¿Cuántos estamos en la batalla final, no? A ver, 30 y tantos y solo tenemos 10 manitos levantados. O sea, los 10 futuros cachimbos. Pueden bajar manitos, chicos. Muy bien, los demás no sé dónde estarán. Muy bien, chicos, ya, bajen manitos, si no de ahí voy a pensar que están preguntándome algo. Angeli, baja manito, Angeli, eso, muy bien. Listo, chicos, entonces vamos bien, vamos bien. Me están escuchando. Muy bien, así como hemos visto entonces la estructura anterior que ya tiene un nombre, ¿no? Característico, ese anillo de benceno cuando tiene el N incorporado en el mismo anillo, ¿no? Que es un heterocíclico, por cierto, ¿no? ¿Por qué es un heterocíclico? Porque es un compuesto donde el anillo que está formando esa estructura tiene un átomo diferente al carbono, ¿no? Y acá sí tenemos al anillo de benceno, ¿no? Esto sí es el anillo de benceno y así como hemos visto que el benceno tiene nombres especiales con algunos grupos, aquí también ocurre con el grupo nitrógeno. El benceno con el NH2 recibe el nombre de anilina. Tomen nota, ¿ya? Esto así tal cual como ustedes están observando se llama anilina. Muy bien. Ahora, entonces aquí, si te has dado cuenta, estamos viendo la presencia de anilina. Y cuando yo quiero nombrar a esa anilina, yo voy a colocar aquí 1, darle prioridad. Y la regla dice que tienes que continuar la numeración de tal manera que los sustituyentes tengan menor numeración. Continúo por aquí y ¿qué me encuentro? Me encuentro con un etil. Ahí está, 2-etil-anilina. O también acuérdate que la posición 1,2, eso es orto. Por eso se coloca aquí O de orto, etilanilina. Entonces te está diciendo que el etil y la anilina están en la posición 1 y 2. Pero como tu grupo principal, el que pesa aquí, es la anilina, él va a estar siempre en ese carbono 1, ¿ya? Muy bien.
Otra vez aquí nos encontramos con el grupo anilina, el anillo de benceno con el nitrógeno, pero esta vez los dos hidrógenos, enlaces de hidrógenos, están sustituidos por el grupo CH2CH3, que es el grupo del etil, ¿no? Como son dos, acá si ustedes están observando, esto está así. Anillo de benceno, el nitrógeno y tenemos el CH2, CH3 y por aquí otro, ¿no? Ese es lo que te está diciendo el número 2. Entonces, ya sabes cómo se llama esa base, ¿verdad? Esa base es la anilina, todo esto. Pero, aquí está, anilina, pero mis sustituyentes están en las posiciones que salen del nitrógeno, por eso coloco NN y como es lo mismo, etil, perdón, sí, etil y etil son dos dietil. ¿Qué hubiera pasado si uno era etil y otro era metil? En orden alfabético. N-etil, N-metil, anilina, ¿no? Igualito. Eh, Aquí tenemos la siguiente estructura, ¿no? Anillo de benceno y el NH2, ¿no? El NH2 y esto se llama anilina. Entonces, esa anilina, ahí está. Y como el NH2 pesa más, aquí nosotros tendríamos la posición 1, 2, 3, 4. 4-metil anilina, ¿no? O si recuerdas, la posición 1.4 era la posición para. Entonces podemos nombrar también como para toluidina, que sería un nombre común. ¿Por qué? Porque se entiende que aquí estaría ese metil y que todo esto sería el grupo anilina, ¿no? O puedes colocar simplemente el para, ¿cierto? Así como aquí, el para metil anilina, ¿ya? De esa manera, chicos, entonces estoy presentando al anillo de benceno con ese grupo amino. Muy bien, ya estamos, creo, un poquito más claros. Ya sabemos qué cosa es una amina primaria, una amina secundaria, una amina terciaria. Sabemos reconocer el grupo de las aminas, que eso es lo más importante, ¿no? Así como ustedes ya a estas alturas saben reconocer un alcohol, saben reconocer un carboxílico, las aminas también tienen que ya saber reconocer, ¿no? Entonces, una amina tiene esta forma de manera general, porque ya sabes que estos pueden estar sustituidos. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una amina y esto es un ciclo hexano, ¿no? Es un ciclo hexano, pero como es un sustituyente de este grupo principal de amina, es un ciclo hexil, ¿no? Y el nombre de la cadena principal sería la amina. Ciclohexil-amina. ¿Es una amina primaria? Sí. ¿Por qué? Porque ese nitrógeno que estamos viendo aquí está unido a un solo átomo de carbono, ¿no? Que lo caracteriza como amina primaria. La siguiente estructura, mira, esta crucecita ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? Espero que se acuerden esa crucecita, ese es el famoso terbutil, ¿se acuerdan? Ese es el terbutil y mi grupo principal sigue siendo amina. Entonces, por eso su nombre, terbutil amina. Y nuevamente vemos que el nitrógeno está enlazado a un solo átomo de carbono.
Por eso decimos que es una amina primaria, ¿no? En cambio aquí, ¿qué tenemos? Miren, tenemos una amina y este nitrógeno está enlazado a un carbono y a otro carbono, lo cual le categoriza como una amina secundaria. Este nitrógeno está enlazado a un carbono, a otro carbono, lo cual le categoriza como amina secundaria. Aquí, ¿qué tenemos? ¿Cuál es el nombre de este compuesto? Aquí ya estoy viendo, ya reconocí, profesora, el anillo de benceno y el grupo amino. Esto se llama anilina, muy bien. Pero en esa estructura veo que se tiene, de un N sale el grupo etil. Muy bien. Entonces, por eso el nombre N-etilanilina, ¿no? Aquí, ¿qué tenemos? Tenemos este compuesto que es una estructura secundaria, su nombre particular que se conoce como la piperidina, ¿ya? Y en esta otra estructura, que ya son terciarios, vemos que el nitrógeno se enlaza a un carbono, se enlaza a otro carbono y a otro carbono, ¿no? Entonces, ¿cómo se nombra esa estructura? Primero siempre los sustituyentes. Tienes aquí el etil, que comienza con la E, pero aquí también es etil. Entonces tenemos dos etil. N-N-dietil, y ya sabes que eso es un anillo de benceno con el nitrógeno que sería anilina, ¿no? Esa es la anilina. Y aquí otra estructura también compleja, ¿no? Donde tenemos este nitrógeno enlazado a 1, a 2, a 3 carbonos que le da el lugar a una amina terciaria, ¿no? Conocida como la quinuclidina, que son nomenclaturas, como les dije ya, conocidas, nombres particulares, ¿no? Con el cual se conocen a dichas estructuras, ¿ya? Entonces no se preocupen ni por la piperidina ni la quinuclidina. En cambio, los demás se han dado cuenta que sí es fácil de nombrar. Entonces, es de esa manera que a ustedes les van a evaluar o les van a preguntar, ¿ya? Con esto terminamos el grupo de las aminas, ¿ya? Ahora vamos a pasar al grupo de los nitrilos, ¿ya? Que es prácticamente lo mismo. ¿Cuál es el grupo funcional? Miren, el grupo funcional de los nitrilos, ahí podemos ver. Ahora, los nitrilos son el CN, que viene de los acetonitrilos, ¿no? Por ejemplo, acetonitrilos que han escuchado. ¿Qué cosa es un acetonitrilo? Es cuando nosotros observamos aquí que el R que viene acá es otro compuesto de carbono porque ese es el grupo aceto, ¿no? Aquí tenemos acetonitrilo, ¿no? Bien, entonces el grupo funcional de los nitrilos es ese carbono enlazado con un triple enlace con el nitrógeno. Es importante que ustedes sepan los electrones que va a presentar cada átomo. El carbono está en el grupo 4A de la tabla periódica. Eso quiere decir que tiene 4 electrones. Mira, aquí está. 2, 3 y 4. ¿Ves? Y el nitrógeno. ¿Dónde está el nitrógeno, chicos? A ver, ya a estas alturas yo espero que esté claro en qué grupo está el nitrógeno, ¿no? ¿Cuántos electrones tiene el nitrógeno para formar enlaces? Muy bien, tiene 5. Ahí está. Entonces el nitrógeno está en el grupo 5A, 1, 2, 3 y el par libre, ¿no? 4, 5. ¿Ya? Entonces los nitrilos tienen esta forma. ¿Ustedes conocerán algún producto, algún compuesto que tenga esta estructura? ¿Qué compuesto crees que tiene esta composición de los nitrilos? Son compuestos orgánicos que poseen un grupo de cianuro, ¿no? Como grupo funcional principal.
son derivados orgánicos del cianuro, de los que el hidrógeno ha sido sustituido por un radical alquilo. El radical alquilo, ya espero que esté claro también, es este de acá, ¿no? Este es el radical alquilo. Se pueden considerar derivados del cianuro de hidrógeno, ¿no? Por sustitución o reemplazo del átomo de hidrógeno por restos o radicales alquilos o arilos. Entonces aquí podemos ver, esto es, por ejemplo, el cianuro y cuando esto es sustituido por un grupo alquilo, entonces ya tenemos lo que es el grupo de los nitrilos. El nombre, lo mismo, mira, etano. ¿Por qué etano? Prefijo de 2. 1, 2. El prefijo de 2. Y como el grupo funcional es carbono-nitrógeno, terminación nitrilo, ¿no? ¿Y dónde están esos compuestos, profesora? Mira, aquí está. Si alguna vez has comprado un guantecito, esos guantecitos se llaman guantes de nitrilo, ¿no? Son guantecitos más resistentes que los guantes, por ejemplo, los que están, bueno, no sé si todavía están 50 centavos, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, costaba 50 centavos esos guantecitos, ¿no? Los blanquitos. Pero no eran tan resistentes como estos de aquí, como los guantes de nitrilo, ¿no? Entonces, cuando uno sacaba su cuenta, el guante blanco, comprabas a 50 centavos un par, te ibas al laboratorio, te estabas poniendo el guante y ya se rompió. ¿No? Esos eran los peorcitos. O si no, te ponías los guantes, estabas trabajando y de pronto te picaba la mano porque ya se había hecho hueco y el ácido había pasado, ¿no? Entonces, cuando tocaba laboratorios donde se trabajaba con ácidos, o con solventes orgánicos, ¿no? Entonces era invertir un sol, porque costaba aquella vez un sol estos guantecitos, pero te duraban para 2 o 3 veces, ¿no? Aunque en el laboratorio es prohibido reciclar los guantes, o sea, por la misma contaminación, ¿no? Pero a veces pues uno decía, no me he ensuciado mucho, ¿no? Y se lavaba y uno lo guardaba ahí en el mandil hasta el próximo laboratorio, ¿no? Entonces, esos son los guantecitos de nitrilo, chicos, ¿ya? Son más resistentes y estos son los guantecitos que en su composición, en la elaboración de ellos, tenemos esta estructura de los grupos cianuro, del grupo nitrilo, ¿no? Que son justamente ese grupo cianuro del carbono nitrógeno. El nombre va a ser prácticamente con los mismos criterios que ya hemos estudiado. Por ejemplo, aquí ya conocen a ese anillo, el famoso anillo de benceno. Ahí está el benceno, mira, una estructura cerrada de 6 átomos de carbono con 3 dobles enlaces, ¿no? Benceno. Y acá tenemos el nombre de esa estructura. Benceno carbonitrilo, ¿no? Eso sería el nombre de esa estructura. ¿Ya? Aquí tenemos otro compuesto. Mi cadena principal, vamos a elegir la cadena principal. Buscamos siempre que ese grupo principal, que es el carbonitrilo, tenga menor numeración. 1. Y esto es la cetona. Entonces, la cetona recibe la terminación oxo cuando trabaja como sustituyente. Nombre de dicha estructura. Sustituyente 3-oxo, cadena que es de 4, de 5 y de 6, un ciclo hexano y el grupo principal carbonitrilo, ¿no? Aquí tenemos un ciclo hexano con 3 sustituyentes, bromo, OH, que es, profesora, un alcohol, ya, pero el alcohol, como puedes ver, tiene menos peso que los nitrilos, o sea, los nitrilos son los que mandan. Entonces será el OH como sustituyente recibe el nombre de hidroxi, ¿no? Recibe el nombre de hidroxi.
Entonces, ahora sí, orden alfabético. Primero sería la B de bromo, que está en la posición 3, 5-hidroxi y la cadena principal que sería un ciclo de 6 átomos de carbono, un ciclo hexano y el grupo principal carbonitrilo, ¿no? Aquí vemos estructuras también que son de los carbonitrilos. Ya sabes que aquí no te preocupes por la nomenclatura, solo para que ustedes puedan ver que esos compuestos orgánicos pues se encuentran en muchas estructuras que pueden ser inclusive mucho más complejas de las que estamos viendo, ¿no? Muy bien, de esa manera entonces vamos a nombrar a este grupo funcional de los nitrilos. ¿Cuáles son las propiedades físicas del grupo de ciano, ¿no? El grupo ciano es ese grupo de carbono con el nitrógeno. Nos dice lo siguiente: está polarizado de tal forma que el átomo de carbono es el extremo positivo del dipolo y el nitrógeno el negativo. Esta polaridad hace que los nitrilos estén muy asociados en estado líquido. Así, sus puntos de ebullición son algo superiores a los de los alcoholes de masa molecular comparable. Entonces, los cianos van a presentar mayor punto de ebullición con algunos alcoholes, ¿no? Los nitrilos de cadenas largas, como ya hemos visto que sucede generalmente, ¿no? Cuando son estructuras grandes, en este caso más de 15 carbonos, nos dice que esos nitrilos van a ser sólidos, ¿no? Exceptuando los primeros de la serie, que son sustancias insolubles en agua, la mayoría de los nitrilos tienen un olor que recuerda al cianuro de hidrógeno y son moderadamente tóxicos. Bueno, desde que nosotros hemos comenzado a estudiar los compuestos orgánicos, sabemos que son estructuras tóxicas, ¿no? Muchos de ellos, por ejemplo, la piridina que hablamos hace un momento, ¿se acuerdan? La piridina, por ejemplo, causa esterilidad en los varones, ¿no? Los varones, los químicos, por ejemplo, que trabajan con piridina, tienen que trabajar con un filtro especial, porque si no, no van a tener sus herederos, ¿no? No van a tener hijos, y eso afecta sobre todo a los varones, ¿no? Yo les cuento una experiencia en el laboratorio. Cuando yo estaba trabajando en un laboratorio ambiental, hacíamos análisis de aguas, de suelos, de aires, y se utilizaba bastante los solventes orgánicos, ¿no? En estos tipos de análisis se usa bastante los solventes orgánicos, diferentes métodos que hay para justamente la determinación de nitrógenos. Y usaban piridina, ¿no? Eran botellas de 5 litros. Como son compuestos, algunos de ellos a veces son inestables, entonces para que puedan perdurar más tiempo ante la luz, se colocan en frascos ámbar, ¿no? Y resulta, chicos, que se le cayó el frasco. No sé, no tengo claro cómo habrá sido, si se cayó accidentalmente, se tropezaron, no sé qué habrá pasado. Pero solo sé que de un momento a otro hubo un derrame de piridina en todo el laboratorio, ¿no? Y el olor, chicos, el olor era insoportable. ¿Cuándo esto sucedió? Porque esto fue un accidente, ¿no? Gracias a Dios no es corrosivo, que yo recuerde, ¿no? No causa daños que digamos, así como por ejemplo explosivo o que en contacto con algo se pueda prender, gracias a Dios, no. Pero sí se derramó todo ahí en el laboratorio y el olor era lo que nos mataba. Recuerdo que evacuamos porque es un contaminante, efectivamente, ¿no? Evacuamos todos en esos momentos, salimos, los que tenían mascarillas o los que no tenían puesto la mascarilla, porque no todos los análisis a veces en laboratorio requiere mascarillas, ¿no? Hay algunos análisis que no puedes hacerlo tranquilo sin mascarilla, pero hay algunos que sí. Los que hacen piridina, definitivamente siempre con su mascarilla, con sus filtros, ¿no? Y tuvimos que salir, ¿no? Fue tanto la intensidad, el olor, chicos, que la empresa cerró más de un mes,
¿no? Porque ya en la semana me imagino que comenzaron a hacer limpieza. Obviamente llaman especialistas, tampoco no es que limpie una persona común y corriente, ¿no? Vienen los especialistas a limpiar, este, eh, y comenzaron a hacer la limpieza, ¿no? Comenzaron a hacer la limpieza y en todo ese tiempo que hacían la limpieza, como les digo, no fuimos a trabajar pues prácticamente más de un mes, creo que fue un mes con 2 semanas, donde teníamos que esperar el olor, tenía que irse el olor porque de alguna u otra manera eran vapores que podrían estar en el ambiente, ¿no? Y era más que todo por salud, pues por seguridad. Y aún así, pasado ese tiempo, volvimos al laboratorio, ¿no? Pasado el mes y medio casi, y se sentía todavía, chicos, el olor. Entonces nos vimos obligados a trabajar casi por 15 días con la mascarilla. Y recuerdo que era verano. Ya se imaginan nuestras caras con unas mascarillas esas tremendas que parecían astronautas y en pleno verano, entonces era terrible, ¿no? Pero fue un accidente que pasó pues en el laboratorio con este solvente piridina, ¿no? Muy bien. Dice los primeros entonces, los términos de la serie son líquidos, más de 14 carbonos son sólidos, los nitrilos de bajo peso molecular son solubles en agua, son líquidos a temperatura ambiente, claro, a excepción del ácido cianhídrico, ¿no? Que va a ser como un vapor, son más densos que el agua, o sea que cuando nosotros mezclamos agua con nitrilos, ¿no? Entonces el agua va a estar por encima, ¿no? Por encima de este solvente. La temperatura de ebullición de los nitrilos es generalmente superior a los ácidos correspondientes, ¿no? Son usados como venenos para insectos, bacterias, hongos en la agricultura, conformando algunos insecticidas, bactericidas y fungicidas respectivamente, ¿no? Entonces, justamente ahí está por el daño que estos causan, la aplicación que estos van a hacer, que estos van a tener, ¿no? Los nitrilos, aunque no contienen el enlace carbonilo, nos dice, se consideran a veces como derivados funcionales de los ácidos carboxílicos, ¿no? Porque en la reacción de hidrólisis que se da en medios ácidos o medios básicos, estos se transforman en ácidos carboxílicos y sales de amonio. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver esta estructura, ¿no? Que cuando ocurre un proceso de hidrólisis, ¿no? Nos dice que estaría formando este grupo carboxílico, ¿no? Obviamente que aquí hay otras condiciones, chicos. Esto no lo tomen como referencia de una reacción, porque esto es una reacción muy general, que aquí, por ejemplo, tendríamos que ver las condiciones para que esto se pueda llevar a cabo, ¿no? Solo es algo referencial para que ustedes puedan saber que los nitrilos pueden transformarse a ácidos carboxílicos, ¿ok? Muy bien, ¿qué más tenemos aquí? Los nitrilos adicionan hidrógeno en presencia de un catalizador, produciendo aminas por hidrogenación. Aquí también tenemos hidrógenos, ¿no? Y podemos ver que ese grupo otra vez de nitrilos, ahí va a ser con el triple enlace, los nitrilos van a formar compuestos de aminas, ¿no? Ahí está, estamos viendo el R con el NH2, ¿ya? Algunas reacciones que pueden presentar entonces estos nitrilos. Muy bien, ahora pasamos a las amidas, estructuras un poquito más complejas de lo que ya estamos viendo con aminos, ¿no? Eh, aminas o nitrilos, ¿no? ¿Qué cosas son las amidas? Aquí es con la D, ¿no? Las amidas. Vamos a ver que estos son utilizados, por ejemplo, miren aquí en la elaboración de pomadas, de tintes,
algunos medicinas, ¿no? Como estamos viendo aquí en el, ya, en la sala. Pónteme este zapato, por favor. Paracetamol, ¿no? Metoclopramida, miren la estructura. ¿Y qué es lo que ustedes están observando aquí? Vemos el nitrógeno y ese grupo carbonilo, ¿no? Nitrógeno y grupo carbonilo. Nitrógeno y grupo carbonilo. Entonces, una amida se caracteriza porque se forma ese enlace de nitrógeno y el grupo carbonilo, ¿ya? Ahora, como ustedes ya saben, ese nitrógeno pues puede ser enlazado a hidrógenos o puede tener los Rs correspondientes a cada uno de los electrones que puede formar ese nitrógeno, ¿no? Al igual que ese carbonilo, también puede estar aquí enlazado a al grupo R, ¿no? Entonces, esta es, chicos, la estructura de las amidas, ¿ya? Dice, función de las amidas, su aplicación. ¿Dónde puedo ver yo una amida? Algo que yo conozca, por ejemplo, la urea. La urea, ¿se acuerdan de la estructura de la urea? ¿No? ¿Se acuerdan de la urea? NH2, NH2. Ahí está. Entonces aquí tenemos el carbonilo con esos grupos de nitrógeno, ¿no? ¿Y para qué se usa la urea? Si bien es cierto, por ejemplo, la urea es un compuesto que nosotros liberamos al momento de miccionar, ¿no? La urea. Pero no solamente pues es un producto o un compuesto que vamos o se encuentra la única forma de esa manera, sino que la urea también es utilizado bastante como un fertilizante, como pueden ver ahí en la imagen, ¿no? La urea ayuda a que estas plantitas puedan crecer mucho más fuertes, ¿no? Es prácticamente un abono. Dice, la urea es una de las amidas más importantes, ya que tiene muchas aplicaciones prácticas, ¿no? Por ejemplo, es un abono natural muy eficiente que proporciona gran cantidad de nitrógenos a la planta como materia prima para fabricar un tipo de plástico llamado baquelita, muy usado en las parabrisas, en computadoras, en utensilios, etcétera. Entonces, vemos que lo que nos está rodeando son compuestos que tienen la función amida. Las amidas cuyo grupo funcional, ahí está el grupo funcional, carbonilo y nitrógeno. Mira, te lo voy a desplegar para que te puedas dar cuenta, ¿no? Nitrógeno, nitrógeno y el grupo carbonilo. ¿Ya? Ahí está. Y todo contando, manteniendo, observando siempre los enlaces correspondientes. 1, 2, 3. ¿Ok? Del nitrógeno más su par libre. Y para el caso del carbono, 1, 2, 3 y 4, ¿no? Del caso del carbono. Dice, las amidas cuyo grupo funcional es el CONH2 llamado grupo carboamino, ya son compuestos derivados de los ácidos carboxílicos, porque estos tienen acá el grupo carbonilo, entonces estos deben derivar de los carboxílicos, en los cuales el grupo OH de un ácido carboxílico es sustituido por un grupo amino. Entonces aquí, como estábamos mencionando, tenemos el grupo carboxílico, es así, ¿cierto? Y aquí un R. Entonces, cuando se forma esta amida, nos dice que en vez de este grupo OH ingresa el grupo amino, ¿no? Entonces, es así como se tiene la formación de ese grupo amida. ¿Ok? Muy bien. Aquí podemos observar que
así como ya hemos estudiado carbonos primarios, secundarios, terciarios, tenemos, por ejemplo, las amikas primarias, secundarias, terciarias. Las amidas son igual, se clasifican primarias porque ese grupo del grupo carbonilo del NH, aquí, todo el grupo principal, miren aquí, todo este grupo amida está unido a un átomo de carbono. Primaria. Todo este grupo amida está unido, está unido a dos grupos R. Entonces, eso es secundaria. Y aquí el grupo CON está unido a tres grupos R, que sería una amida terciaria, ¿no? Y los ejemplos correspondientes. Primaria, grupo principal. Secundaria, grupo principal. Terciaria, ¿ya? Entonces, esos son los grupos amida. Nomenclaturas, al igual que las aminas, si se dan cuenta, es lo mismo, solo que ahora nosotros vamos a nombrar como amida, ¿ya? Vamos a nombrarlos como amida. Nomenclatura común, voy a colocar el nombre, ¿no?, del grupo y la terminación amida, ¿no?, de los sustituyentes. Y si fuera Yupac, ya sabes, elegir la cadena más larga. Si tuvieran sustituyentes, se colocan las numeraciones, pero en este caso esas numeraciones son N, ¿verdad? Y la terminación amida. Entonces aquí, por ejemplo, acá. Ya, aquí, por ejemplo, podemos ver el grupo principal, el grupo amida, que es este de aquí, y como tiene dos átomos de carbono, entonces en la nomenclatura común se utiliza el término AC, ¿no? Para dos átomos de carbono. Entonces sería acetamida. Y si quisiera en la nomenclatura Yupac, en la nomenclatura Yupac para dos átomos de carbono, eso es etan amida, ¿no? No hay ningún sustituyente, simplemente es una cadena principal. Luego tenemos en el siguiente ejemplo el grupo carbonilo con el amino, que es la amida, ¿ok? Reconoce bien. Y ahora sí, si nosotros utilizamos la nomenclatura común, aquí, por ejemplo, como vamos a ver, tenemos que distinguir, ¿no?, de dónde sale ese grupo sustituyente. Entonces, aquí tenemos un metil y acá tenemos un etil. Esto es el sustituyente etil y esto es el sustituyente metil. Entonces, ¿cuál sería el nombre de ese compuesto? Tenemos aquí el nombre de ese compuesto, orden alfabético, siempre. Tendríamos aquí primero el N-metil, porque este está asociado a ese nitrógeno, ¿correcto? Y tenemos aquí, aquí, perdón, aquí no, aquí estoy olvidándome contar este carbono. Y tenemos aquí a esta cadena de 3, que sería 1, 2 y 3, y por eso llamamos el propio amida, ¿ya? Porque tiene al grupo carbonilo, ¿ya? Y si fuera la nomenclatura Yupac, ahí sí, normal, como cadena principal, la cadena de 3, donde tenemos el N, el sustituyente, N-metil, propan, amida, ¿ya? El siguiente compuesto igual, tenemos el nitrógeno, donde aquí hay un metil, aquí hay otro metil, NN-dimetil, y contamos la cadena. Contando el carbono del carbonilo, no te olvides, 1, 2, 3 y 4, y eso sería butiramida, nombre de esa estructura en la nomenclatura común. Pero en la nomenclatura Yupac simplemente sería
NN-metil, dimetil, perdón, dimetil, y la cadena principal de 4 que sería bután, bután porque es cadena principal, y la terminación amida. Eso sería el nombre de dicha estructura, ¿ya? Entonces, nombramos siempre de la misma forma, dándole prioridad a los sustituyentes, menor numeración. En el caso de la YUPAC, eligiendo siempre la cadena principal. Ejemplos. A ver, ¿qué tenemos aquí? Identificamos el grupo, amida, ahí está, y escribo acá. ¿Cuál sería la numeración? No te olvides, ¿ah? Desde el carbonilo, ya no te olvides. 2, 3 y 4. Entonces, en el 2 tenemos el metil, 2-metil, bután, cadena principal, amida. Ese es el nombre de esa estructura. Aquí otra vez buscamos el grupo principal, CON. Ahí está. Y todo lo que son alrededor, aquí por ejemplo, encontramos buscamos aquí la cadena más larga. Ah, no, aquí no es etil, esta es la cadena más corta. Ahí, la cadena más larga, ¿no? Vamos a buscar la cadena más larga. Esta es la cadena más larga porque contiene al grupo del carbonilo. Esto es el etil. Esto es el etil. Ahí está. Entonces, en otras palabras, tu cadena más larga va a ser aquel que lo asocies con el grupo carbonilo. Posiciones N-etil, N-etil, entonces NN-dietil, la cadena que es de 3-propan y la terminación amida. ¿Dónde está aquí nuestro grupo? Nuestro grupo amida está aquí, ¿correcto? ¿Y quiénes son nuestros sustituyentes y quiénes son nuestras cadenas principales? Nuestra cadena principal sería aquí, 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, este ciclo, que es el benceno, como sustituyente recibe el nombre de fenil. Y aquí simplemente tenemos el nombre de etil. Sería entonces N-etil, orden alfabético, N-fenil y la cadena propan y la terminación amida, ¿ya? De esa manera el nombre para esa estructura. Muy bien, dice entonces, podemos considerarlos como derivados de los ácidos carboxílicos, ¿no? Por ejemplo, del grupo hidroxi por amoníaco o aminas primarias, secundarias o terciarias. Así es como se estaría formando. Como ya habíamos mencionado, este grupo OH de los ácidos carboxílicos es sustituido con este grupo amino y es donde se forma el grupo amida, ¿ya? El nitrógeno con sus hidrógenos y su grupo carbonilo. Aquí vemos las estructuras, ¿no? Cómo se estaría formando ese carbono con el grupo carbonilo, ¿no? Y aquí es donde tenemos ese nitrógeno que sabemos que ya puede ser mismo hidrógenos o pueden ser grupos alquilos, ¿no? ¿Qué nos dicen aquí? El lugar de protonación por el grupo OH, menos electrofílico que otros derivados. Eso quiere decir que cuando, por ejemplo, vamos a tener electrones libres, ¿no? Eh, Quien va a ganar para formar el enlace va a ser el nitrógeno, ¿no? Porque tiene más electronegatividad. Con respecto a su hibridación, ya hemos mencionado que el carbono, al tener el doble enlace, presenta hibridación de tipo sp2. Aquí también el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, al tener ese tipo de enlace, va a presentar hibridación de tipo sp2, ¿no? Y como es una estructura de tipo sp2, entonces es una estructura planar, como dice acá, ¿no? Todos los átomos en el cuadro están en el mismo plano. Muy bien, entonces con eso sería respecto a las amidas, ¿ya?
Y finalmente tenemos lo que son los aminoácidos, ¿no? Que esto lo vamos a ver muy general porque imagino que en biología ustedes sí ven a profundidad los enlaces, las propiedades, ¿no? Cómo estos se van a transportar por las cargas que tiene cada uno de los aminoácidos. Aquí nosotros vamos a ver básicamente la formación de los enlaces que van a presentar los aminoácidos. Los aminoácidos son compuestos esenciales, ¿no? Donde van a ser las bases para formar lo que llamamos proteínas o estructuras de gran tamaño, ¿no? Dice, son compuestos formados por la presencia de uno o más grupos carboxilos o aminos ubicados en diversas posiciones de la cadena carbonal, ¿no? Aquí, por ejemplo, estamos viendo que tiene el grupo carboxílico y acá tiene el grupo amino. Entonces, este enlace carboxílico y grupo amino, ¿no? Van a ser justamente los que se van a enlazar posteriormente para la formación de estructuras mucho más complejas, ¿no? Existe en la clasificación de los aminoácidos, ¿no? Que ustedes habrán visto los aminoácidos esenciales. Si mal no recuerdo, creo que son 20 aminoácidos esenciales. Ahí ustedes me confirman que ustedes deben estar más expertos en ello por el tema de biología, ¿no? Sí, son 20, ¿no? Entonces, los 20 ácidos o los 20 aminoácidos esenciales, ¿no? A partir de ellos ya se forman los otros componentes, ¿no? Entonces, hay sustancias que nuestro cuerpo no puede producir, hay sustancias que nuestro cuerpo sí podemos producir, ¿no? Entonces, los alimentos o los compuestos que nosotros no podemos producir, los tenemos que abastecer consumiéndolos, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante, ¿ya? Dice, los aminoácidos son compuestos que tienen la particularidad de tener dentro de una misma estructura o molécula dos regiones con carga iónica que puede ser una carga catiónica o una carga aniónica, ¿no? Dependiendo del pH del entorno, se le conoce como sales internas, que es el suiterión. Entonces, justamente esas cargas que van a presentar los aminoácidos, que generalmente acá esas cargas van a ser negativo por el grupo carboxílico y positivo por los grupos aminos, van a hacer que estos se puedan desplazar en nuestros organismos y estos puedan enlazarse con otros compuestos, ¿no? El grupo carboxílico pierde su hidrógeno y se convierte en un carboxilato, generando esa carga negativa, el anión, y el grupo amino puede aceptar protones y se convierte en un grupo amonio cargándose de manera positiva, ¿no? Esas van a ser las cargas que van a presentar los aminoácidos. Entonces, los aminoácidos siempre tienen esa estructura, ¿no? Tienen un grupo carboxilato y tienen un grupo amonio. Aquí podemos ver algunos aminoácidos, ¿no? La valina, la alanina, la leucina, ¿no? La tirosina, el triptófano, que son aminoácidos donde podemos ver dichas estructuras. Ahora, cuando estos aminoácidos comienzan en nuestro organismo a interactuar, ¿no? Para finalmente formar una proteína, pasan por procesos, pasan por etapas, pasan por diferentes formaciones de enlace, ¿no? Entonces aquí ya ustedes las, las letritas aquí que están viendo, las denominaciones que se les da a cada uno de esos aminoácidos. En química no les evaluamos eso, me imagino que en biología ustedes sí tienen que saber, así como nosotros, PROD, BUT, PENT, entonces en biología sí, ¿no? Ya ustedes corresponde a la fenilalanina, al triptófano, entonces eso sí, ¿no? Para nosotros aquí el objetivo de entender, ¿no? ¿Qué cosas son los aminoácidos? ¿Para qué sirven esos aminoácidos? ¿Cómo es que un aminoácido llega a formar una proteína, ¿no? ¿Qué pasa en esa formación? ¿Qué ocurre al momento que estos se enlazan? ¿Ya? Eso es nuestro foco, nuestro punto desde el punto de vista químico. Muy bien, como vemos varios oxígenos, como ya hemos visto, tienen cargas electronegativas, ¿no? Los aminos tienen cargas positivas. Entonces, al momento de que estos aminoácidos comienzan
a interactuar, ¿no? Vamos a ver que se van a comenzar a formar ciertas interacciones, ¿no? Nos dice aquí, observe que la estructura sombreada de gris, ¿no? Lo que estamos viendo aquí medio moradito, presenta idéntica secuencia y estructura de los átomos. Lo que varía ya van a ser los grupos de color amarillo. La zona sombreada de amarillo son los grupos R que diferencian a los diversos aminoácidos y confiere a través de sus estructuras características la propiedad física o química del aminoácido. Entonces, miren, todo de color amarillito es que ahí cambia esa estructura y si cambia la estructura, obviamente que va a cambiar esas propiedades, ¿no? Se denominan aminoácidos esenciales a aquellos que nuestro organismo no puede producir o sintetizar, ¿no? Lo cual nosotros tenemos que consumir con alimentos, ¿no? Por de manera externa contribuir con esos aminoácidos esenciales. En cambio, los aminoácidos no esenciales son aquellos que sí se pueden producir, ¿no? A partir de restos o residuos que nuestro cuerpo comienza a metabolizar, ¿no? Muy bien, entonces ahora, ¿cómo es que ocurren estas reacciones? ¿Cómo es que se unen estos aminoácidos? Aquí entre los aminoácidos que tienen el grupo carboxílico y que tienen el grupo amino, que hemos visto que esas cargas negativas y las cargas positivas, ¿no? Es lo que llamamos el suiterión, ¿no? Van a enlazarse entre un aminoácido y otro aminoácido. Y este tipo de enlace que existe entre ese grupo carboxilato y ese grupo amonio se conoce como el enlace peptídico. Es un enlace que se forma entre los entre los aminoácidos, ¿no? Entre los aminoácidos que nos dice acá. Es la combinación del grupo amino y del grupo carboxílico de los aminoácidos. Es una reacción de condensación con pérdida de una molécula de agua. El enlace peptídico químicamente es un enlace amida. Efectivamente, como hemos visto, es el carbonilo con el NH2, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, podemos ver cómo este carboxílico que tiene ese grupo OH va a reaccionar ese grupo OH con este hidrógeno del amino, el cual va a formar una molécula de agua y es ahí donde se forma ese enlace amida que están viendo que se conoce, el grupo funcional amida, que se conoce como enlace peptídico, ¿no? Esto es el famoso enlace peptídico, ¿ya? Y los aminoácidos cuando comienzan a unirse, lo hacen justamente mediante este tipo de enlace, ¿no? A consecuencia del número de enlaces peptídicos se clasifican en oligopéptidos o polipéptidos, ¿no? Que van a ser estructuras eh, de mayor tamaño, estructuras grandes que van a estar formados por este tipo de enlace peptídico. Entonces, la proteína, ¿no? Las proteínas que son macromoléculas, decimos que son macromoléculas porque son estructuras enormes, estructuras grandes, ¿no? Que se da por la polimerización de los aminoácidos. Por ejemplo, nos dice acá 20 aminoácidos que pueden estar formando una proteína en nuestro organismo. Entonces, ¿qué pasa en el momento de que estos comienzan a enlazarse o a formar esa proteína para que finalmente pueda hacer su acción, ¿no? Dependiendo de la clasificación de esa proteína, cuál es su objetivo en nuestro organismo. Entonces, dice que son 4 niveles estructurales que va a pasar esa proteína. Primero, se forma una estructura primaria. ¿Qué es una estructura primaria? Cuando los aminoácidos comienzan a interactuar entre ellos, ¿no? Van a haber enlaces simples, enlaces sencillos, interacciones sencillas que van a ser formándose, por ejemplo, el enlace peptídico, ¿no? Como la base, porque ustedes saben que los aminoácidos se van a formar mediante este tipo de enlace. Y miren esta estructura. Vemos aquí el enlace peptídico, peptídico,
formando una estructura más compleja, que la idea es que va a pasar siempre por este proceso para la formación de la proteína, ¿no? Y como tú ya sabes, en esta estructura van a haber, por un lado, cargas positivas, por otro lado, por aquí, por ejemplo, van a haber interacciones de puente hidrógeno, como podemos ver aquí, ¿no? Nos dice, el enlace peptídico es el soporte o la base. Como este enlace es semirrígido, las proteínas tienen capacidad limitada de giro o torsión. Por convención, el grupo amino libre se escribe a la izquierda y el grupo carboxilo a la derecha, ¿no? Por convención. Entonces, como ustedes pueden ver, esto es una estructura, entre comillas, podríamos decir lineal, ¿no? Porque quitando los sustituyentes, una estructura que recién está comenzando a interactuar. Y justamente debido a estos campos, estructuras que tenemos aquí, hace que esto sea complicado, que la estructura pueda unirse de repente entre una interacción de puente hidrógeno y oxígeno por aquí, o algunas fuerzas de London por aquí, ¿no? Entonces hace que en una estructura primaria, por lo general, van a ser así de manera lineal. Pero como los compuestos químicos siempre buscan estabilizarse, siempre buscan ordenarse, entonces comienza, miren así. Aquí tenemos una base de las 4 etapas que pasa una proteína. Pasa primero, mira, acá está la glicina, ¿no? No puedo ver acá bien chiquitito, está la valina, la glicina, la leucina, todos los aminoácidos que puedan formar, ¿no? Una proteína. Aquí tenemos una estructura primaria, que es lo que acabábamos de explicar, estructuras lineales, pero existen fuerzas intermoleculares entre ellas que van a hacer que la estructura comience a tomar un giro, ¿no? Miren, acá se comienza a reordenar, se dice que la estructura se va volviendo de forma helicoidal y existen fuerzas, enlaces que se van formando. Esta estructura se llama estructura secundaria, que es la que estamos viendo acá. Corresponden a la obtenida cuando los grupos de los diversos aminoácidos interaccionan entre sí. Por ejemplo, se van a formar puentes de hidrógeno, ¿no? Se conocen disposiciones como hélices de tipo alfa, enlaces de tipo beta, giros de la molécula de 180, como por ejemplo dice acá las estructuras de la glicina, la prolina, ¿no? Hélice de colágeno, todos comienzan a reorganizarse, a reestructurarse, ¿no? Por esas fuerzas intermoleculares que se van a ir generando. Pero esto no queda ahí, porque la estructura primaria, la estructura secundaria son inestables aún. Entonces, la proteína continúa buscando su estabilidad y llega a una estructura más compleja que es la estructura terciaria. En esta estructura terciaria nos dice es la disposición espacial de los aminoácidos de las proteínas, es responsable de sus propiedades biológicas. Se conocen proteínas fibrosas como por ejemplo proteínas globulares. Se sostiene por 2 tipos de fuerzas. Vamos a tener básicamente las fuerzas covalentes y las fuerzas no covalentes, ¿no? Puentes de disulfuro y enlaces de tipo amida. Estas van a ser las fuerzas que vamos a encontrar en una estructura terciaria que ya es prácticamente próxima a una estructura estable. Y finalmente, una proteína, chicos, se ve de esta manera. Una estructura súper compleja donde ya existen la formación de todas las fuerzas que puedan estar uniendo y que finalmente lograron la estabilidad, ¿no? Dice, corresponde la estructura cuaternaria, corresponde a la proteína que consta de 2 o más cadenas de polipéptidos, o sea, son cadenas largas que interactúan entre sí mediante interacciones, no solamente covalentes, dice, no covalentes como pueden ser puentes de hidrógeno, pueden ser interacciones hidrofóbicas, puentes salinos, ¿no? El multímero, que ya en este caso se formó la proteína, tiene propiedades diferentes de sus monómeros constituyentes. Si la glicina, la valina, la leucina tenían una propiedad cada uno de manera particular, cuando ya se va formando la estructura secundaria, la estructura terciaria y finalmente la estructura cuaternaria, ustedes saben que ya la estructura adquiere una forma que va también a tener una característica diferente, ¿no? A lo que tal vez cada uno de los aminoácidos tenía una función. Eso es lo que nos quiere decir. Ya sus propiedades son direccionadas
de acuerdo a esa forma que ha adquirido, va a generar o va a definirse la propiedad que va a presentar ese compuesto. ¿Ok? Entonces, las proteínas, la proteína, la estructura cuaternaria es la proteína que finalmente es como se encuentran en nuestro organismo. Sustancias estables, ¿no? Donde ya todas las fuerzas, interacciones, enlaces iónicos, enlaces covalentes, puentes de hidrógenos, cargas electrostáticas, se han equilibrado, se han estabilizado, que es el término correcto, en la formación de una proteína. ¿Ya, chicos? Entonces, esto es con respecto a nuestra clase del día de hoy. Vamos a ver en cuanto a los ejercicios. eh, Hemos visto varios ejemplitos, les he colocado aquí en esto porque más o menos ya veías que el tiempo siempre nos queda un poquito corto, así que por eso he puesto ejercicios para que quede claro en cada grupo funcional que hemos visto y en la última parte que corresponde a lo que son teoría, ¿ya? Entonces ya saben igual chicos que sus solucionarios siempre los estoy subiendo en la página, ¿ya? No debo nada, están todo ahí hasta ahora, están las 14 semanas ahí desarrolladas en el canal y solo estaría pendiente ya esta semana. Ahora, para ganar estos minutos, ¿sí? Vamos a ver las preguntas de esta semana, ¿no? No está complicado, está sencillo. ¿Tienen preguntas por ahí, chicos? Dime, Fabiana. Pueden abrir sus micros, chicos, pueden abrir sus micros si tienen alguna pregunta. Esto creo que es. ¿Me puede poner la propiedad del inicio de aminas? Ah, propiedades de amina. A ver, ya, a ver, vamos a ver. Del inicio es, ¿no? Aquí, estas reacciones. Aquí, no sé, propiedades de aquí de esa minas. A ver, avísame, por favor, si es eso. Sí, creo que había un anterior más. A ver. Polaridad. ¿Algo más, Einer? ¿Hay más? No. ¿Ya está todo? ¿Algo más? Está todo. Ya, listo. Entonces, los ejercicios, como les decía, chicos, aquí tenemos, ¿dónde está la separata? Aquí. Ya. Ejercicios sencillos, como hemos trabajado, nada complicado, ¿ok? Miren, por ejemplo, en esta primera pregunta nos dice, las aminas son nominados compuestos nitrogenados que consisten en reemplazar, ¿no? Los átomos de hidrógeno con un resto alquilo, como ya hemos explicado, ¿no? El amonio reemplaza cada hidrógeno con los grupos de CH3 o etilos, metilos, propilos, etc. Y nos piden marcar verdadero y falso, nos hablan, miren, de aminas primarias, secundarias, ya sabemos identificar, solo tienes que observar ahí si ese nitrógeno está enlazado a un carbono, por ejemplo, aquí está enlazado a 1, esto es una amina primaria, aquí ese nitrógeno está enlazado a un carbono, entonces esto también es primario, aquí este nitrógeno está enlazado a 2, entonces esto es un nitrógeno secundario, ¿no? Entonces es simplemente recordar a cuántos carbonos está enlazado.
¿Puede formar puentes de hidrógeno con el agua? Sí, efectivamente hemos dicho que sabemos porque tiene el grupo FON, van a ser generadores de los enlaces de tipo FH, OH o NH, ¿no? Entonces, son preguntas sencillas. Es una molécula orgánica nitrogenada y presenta 3 grupos aminos. Vemos aquí cuántos grupos aminos hay y podemos apreciar que hay más grupos aminos aquí, pero como nos dicen como sustituyentes, debemos de ver nuestra cadena principal, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos visto aquí en la pregunta 1. En la pregunta número 2, aquí también tenemos la siguiente estructura, ¿no? Las aminas y las amidas. Recuerden que las aminas son los NH2, las amidas son el grupo carbonilo con el grupo de nitrógeno y nos piden marcar verdadero o falso. Nuevamente nos encontramos ante una pregunta de clasificación de amidas, si es primaria, secundaria, lo cual ustedes ya saben cuál es el criterio, ¿no? Solo ver si están enlazados a los carbonos. La amida secundaria proviene del propan 1-amida. Observamos cuál viene a ser nuestra cadena principal, por ejemplo, en todo este grupo, ¿no? Siempre buscamos, acuérdense, como grupo principal, las reglas siguen claras, siguen siendo iguales, que la cadena principal es la cadena que tiene el mayor número de carbonos, ¿no? Y con respecto a los grupos funcionales que ya hemos estudiado, semana 12 o semana 13, recuerden que el grupo con mayor jerarquía de cetonas, aldehídos y añadimos ahora estos grupos aminos es el carboxílico, ¿ya? Entonces aquí el que tiene mayor jerarquía viene a ser en este caso ese carboxílico. Entonces la cadena más larga aquí tenemos el carboxílico con todo ello y el grupo amida que tendríamos este NH2 aquí, ¿no? Su nombre, aquí está, igual las reglas como hemos mencionado, siempre viendo la cadena principal. Aquí, por ejemplo, de este compuesto 4 es que sale ese nitrógeno con el grupo amida y de este NHCO que dibujamos en este amida encontramos a estos grupos de CH2 y CH3. Recuerda siempre contar también al carbono de ese grupo carbonilo. ¿Ya, chicos? Entonces, ahí les voy a pedir que ustedes lo revisen, resuelvan sus ejercicios de clase y como van a tener la solución ya en estos días, ustedes puedan verificar y toda duda que tengan pueden dejar ahí también escrito en los comentarios, ¿ya? Aquí también nos piden, miren, estructuras sencillas, no son complejas como les dije. Nos piden el nombre de las estructuras de A, B y C, ¿no? Aquí, por ejemplo, vemos que estos vienen a ser los nitrilos, el carbono y el nitrógeno. Cuando son dos, se cumple la misma regla de lo que hemos estudiado con carboxílicos, con aldehídos. Siempre utilizamos el término di, ¿ya? El término di, si es, por ejemplo, en este caso nitrilo, entonces en la terminación va a ser dinitrilo, ¿no? Aquí tenemos el amina, por ejemplo, ¿no? Los fenil, fenil, difenil, difenil, ¿no? Aquí tenemos el grupo, el nitrógeno con el CO. Reconozcan, antes de que ustedes puedan dar el nombre a la sustancia, primero identifiquen el grupo funcional, porque si ustedes no identifican el grupo funcional, no van a poder saber si es amino la terminación, si es amida, ¿no? Si es este nitrilo, no van a saber. Entonces, primero identifiquen el grupo funcional, ¿ya? Aquí, por ejemplo, veo el carbonilo y veo el nitrógeno, ya yo digo, ah, esto es el grupo amida. Entonces, sigo las reglas que hemos mencionado para los grupos amidas, ¿ya? Entonces, miren aquí, estructuras sencillas. Aquí, por ejemplo, no creo que les van a preguntar el nombre de la estructura, ¿no? Pero ¿qué les van a preguntar? Miren, les van a preguntar si es que tiene grupos aminos, si es que hay sustituyentes en algún nitrógeno con algún sustituyente, como pueden ver aquí, dice grupos aminos, un N sustituido y el otro NN, porque hay dos, ¿no? Acuérdense que aquí en los compuestos que son nitrogenados, nosotros no tenemos numeraciones
de los grupos alquilos que salen del nitrógeno, sino que al tener un sustituyente colocamos un N, al tener dos sustituyentes colocamos dos Ns y si tuvieran los tres sustituyentes colocamos los tres N, ¿no? Entonces se refiere básicamente a identificar los grupos aminos que presentan en dichas y que nos presentan en esas estructuras, ¿no? El grupo carbonilo, las aminas secundarias. ¿Qué más tenemos por aquí? Aquí tenemos estructuras. Esto sí es sencillo, no es complejo porque es el anillo de benceno con el grupo OH, el grupo OH. Ya sabemos cuál es el nombre de estas estructuras, ¿no? Acá tenemos un grupo amino, aquí también tenemos un grupo amina, entonces hay que identificar cuándo trabaja como cadena principal, cuándo trabaja como cadena sustituyente y eso es de acuerdo a las jerarquías. ¿Ya, chicos? Entonces, primero intenten resolverlo, por favor, con todo lo que hemos visto en clase y luego ya se van a verificar su solucionario a mi canal, ¿no? Ya saben, espero que todos ya estén inscritos ahí para que siempre sepan al momento que se publican las grabaciones. Ya, chicos, entonces nos vemos, cuídense mucho, hasta la próxima semana. Chao, chao.